Se los habíamos anunciado, tendremos que hablar entonces de este tema, de la visita de Gustavo Petro precisamente a la China, donde pretende firmar un acuerdo de entendimiento con ese país para adherir a la ruta de la seda. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y pero sobre todo, ¿qué es la ruta de la seda? Se lo vamos a preguntar a la doctora María Claudia Lacutir, exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y directora de AmCham Colombia. Es la Cámara Colomboamericana eh, que está con nosotros, Cámara de Comercio Colomboamericana. Doctora María Claudia, muy buenos días, bienvenida a la hora de la verdad, gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Doctora María Claudia, empecemos por tratar de explicarle a nuestra audiencia qué es eso de la ruta de la seda, de ese proyecto de expansión que tiene ahora mismo la China y al que Gustavo Petro parece verle con buenos ojos y precisamente por eso está allí en ese país. Bueno, hemos perdido comunicación con la doctora María Claudia, vamos a restablecerla en un segundo para poder hablar con ella al aire. Porque es bien importante, por supuesto, tener claro qué es lo que va a pasar y qué es lo que pretende Gustavo Petro. Y partimos precisamente de preguntarle a la doctora María Claudia qué significa la ruta de la seda, de la que hoy no somos, de la que hoy estamos en medio del debate y somos noticia. Doctora María Claudia, hemos retomado la comunicación. Le preguntaba, ¿qué significa esto de la ruta de la seda con la China? La ruta de la seda es un concepto que ha evolucionado en el tiempo y que es una propuesta que ha hecho sectores que permita una evolución y un crecimiento de los países con China. Y en esa evolución, pues efectivamente ha pasado de ser unas rutas comerciales, terrestres y marítimas en un momento dado, y hoy en día ya es un intercambio que va mucho más allá de los temas comerciales, incluye los temas de infraestructura, los temas culturales, energía, entre otras variables. ¿Cuál es la preocupación que puede o debería tener el sector productivo en Colombia ante esta visita, sobre todo después de las declaraciones de Mauricio Claver de los Estados Unidos respecto de la idea que tenga Colombia de adherir a la ruta de la seda? Lo primero es que Colombia es un país soberano que debe y puede tomar las decisiones de acuerdo a lo que considere que es adecuado para sus ciudadanos. Y en ese sentido, pues el presidente Gustavo Petro tiene todas las eh, necesidades y también la potestad de poder hacer estas alianzas con China, quien es un país que da oportunidades para Colombia. Sin embargo, como lo hemos dicho desde la Cámara Colomboamericana, es legítimo poner sobre la mesa las preocupaciones y dudas que se presentan con esta alianza con China, principalmente porque hoy tenemos una balanza comercial bastante deficitaria para Colombia. Son más de 13.500 millones de dólares que Colombia tiene negativo frente a China. Adicionalmente, estamos viendo que dentro de este proceso no se ha dado avances en las oportunidades que se tienen los productos tanto agrícolas como industriales en China. No, hay una serie de barreras no arancelarias que impiden este ingreso de productos a China o limitan el ingreso de productos a China y al mismo tiempo preocupa, como usted bien menciona, el tema de las distorsiones del mercado. Nosotros hemos levantado diferentes preocupaciones, dudas frente a esta alianza, donde una de las grandes preguntas que hemos puesto sobre la mesa al gobierno nacional es qué garantías ofrece China para evitar las distorsiones de mercado o prácticas de competencia desleal que afecten a la industria y el empleo colombiano. ¿Por qué? Porque hoy en día China no es una economía de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que China no cumple con los principios básicos del libre mercado, los principios de transparencia, de competencia, de comercio justo y de utilización de las prácticas de competencia desleal, como son los casos de acciones que permitan defender a Colombia frente a un dumping, una salvaguardia, o el ingreso de productos, dicho de otra forma, que están siendo subsidiados por China o que tienen unos pagos de salarios diferentes o muy por debajo de las normas internacionales que generan una competencia diferente poniendo los productos de China mucho menos costosos frente a los productos colombianos y que va a hacer una injerencia en nuestro país frente a lo que hoy en día tenemos. Puede lograr, y de hecho ya se está viendo, que productos chinos que ingresan a nuestro país con unos costos muy bajos, pues pueden lograr acabar con empresas en el sentido de que las empresas no van a tener la forma de competir y por lo tanto salen del mercado.
Me preocupó escuchar a Gustavo Petro, el presidente de la República, el fin de semana desde Tibú, en norte de Santander, cuando proponía cosas tan exóticas como, por ejemplo, que Colombia le vendería cebolla a la China, que es el principal productor de cebolla en el mundo. No solamente tiene para cumplir con el mercado interno, sino que también es exportador. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué el presidente puede decir una cosa de estas? ¿Será en medio de la improvisación? ¿Será que realmente existe alguna posibilidad para que la cebolla colombiana llegue a los mercados de la China? Esa es una muy buena pregunta, como también otros productos que se hablan, que se abren oportunidades en China y que realmente estamos viendo que no tienen ni siquiera los procesos de homologación para poder llegar Ujú. a China, o sea, el permiso para poder entrar a China un producto agrícola. Pues yo creo que aquí lo importante es cuáles son esos beneficios que percibirá Colombia con esta decisión. Creo que es legítimo preguntarle al gobierno nacional que nos cuente a todos los colombianos cuáles son esos beneficios, qué es lo que vamos a ganar, cuáles son esos acuerdos que se están desarrollando con China, qué obligaciones adquiere China a través de la firma de este instrumento y al mismo tiempo cuáles son esas oportunidades que se le abren a China de acuerdo a los compromisos que están adquiriendo con este país. Eso es muy relevante, es muy importante porque no podemos construir acciones, ni una política exterior se puede construir bajo promesas, sino tiene que ser bajo realidades. Y en ese sentido, lo más importante hoy en día, en una relación que ya tiene 45 años, como la relación entre Colombia y China, pues efectivamente hacer un proceso de escalonamiento para fortalecer una relación con unas implicaciones que son realmente reales en este momento frente a los socios históricos que hemos tenido, pues vale la pena hacer un análisis, tener de presente cuáles son las acciones que vamos a concretar para lograr entre estos estarlo orientando más a corregir simetrías, a proteger nuestros sectores productivos y garantizar que las relaciones bilaterales, sean con quien sean, respondan a los intereses estratégicos de Colombia. Tenemos que buscar alianzas que beneficien a los colombianos y no promesas que puedan generar problemas a los colombianos. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué ocurriría o cuál sería una opción o qué se prevé que pueda pasar si Colombia logra adherir y entonces se vuelve esto una realidad? ¿Qué cosas pudiera tomar o qué decisiones pudiera tomar los Estados Unidos sobre nuestro país, habida cuenta de que había habido, o que había una advertencia de parte de Mauricio Claver respecto de esta intención de adherir a la ruta de la seda? Aquí hay dos puntos que son muy importantes. El primero es que este proceso de intención que desarrolla Colombia a través de un memorando de cooperación no es vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que legalmente no tiene ninguna obligación. Digamos, es un pacto de caballeros que logra establecer unas acciones, pero será de posteriormente a la firma de esta intención lo que genere una vinculación o una real adhesión a un proceso con obligaciones. Y eso es muy importante porque seguramente para Estados Unidos será relevante no solamente ver que se firma, sino también qué compromisos se están desarrollando. Aquí se está poniendo una primera piedra con un mercado, como lo dije anteriormente, que no es reconocido como una economía de mercado, que genera preocupaciones no solamente a Estados Unidos, a la Unión Europea también, por las condiciones de no utilización o aplicación de los principios de libre comercio. Y en ese sentido, yo creo que es importante poner de presente que ha sido totalmente claro para Estados Unidos que la extensión o expansión de China en el territorio latinoamericano es una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Y en ese entendimiento, pues efectivamente harán todo lo necesario para frenar esa amenaza que llegue a su país. Pensarán, y supone uno que esto ha ocurrido, además lo hemos visto en otras partes de América Latina, que este tipo de cooperación con la China lo que le permite de pronto sea llevar infraestructura a los países a cambio de darle expansión a la China. Y es eso lo que significaría entonces una amenaza para la seguridad. Sí, además de eso tenemos que tener en cuenta, vuelvo y menciono el tema de la economía que no es reconocida como una economía de mercado y como tal, pues obviamente las normas de los principios de libre comercio no están, no se aplican en China. Tiene unas condiciones de subsidios, de acompañamiento, de desarrollo que efectivamente van en contravía de estos principios de libre comercio.
También el tema de salarios que se están por debajo de los salarios internacionales que efectivamente generan una competencia desleal con la producción internacional. Estamos viendo que en China parte del ejercicio de lo que se desarrolla es productos relacionados con unas directrices del gobierno de China, donde generalmente hace un impacto a nivel internacional importante con unas condiciones diferentes. Entonces, sí hay dentro de esto una preocupación importante por parte de Estados Unidos, además del uso de la tecnología, como lo han dicho ellos, donde el conocimiento del uso de la base de datos, de la información, es manejado de una forma diferente, sin incurrir en los temas de transparencia, lo cual pues presenta para Estados Unidos un problema de soberanía. ¿Qué se viene después de la adhesión que anuncia el presidente Gustavo Petro? Habrá que esperar para conocer en detalle lo que firmó. ¿Cuál será la reacción y la relación que deba a establecer el sector productivo en Colombia que no fue tomado en cuenta para ese viaje? Porque usted, doctora María Claudia, como exministra de Industria y Comercio, sabe perfectamente que lo mínimo era que se hubieran sentado, ¿no? Los productores colombianos para conversar del tema. Sí, es importante porque al final quienes fortalecen las relaciones entre dos países son las empresas. Al final son las empresas las que están exportando los productos, produciendo productos acordes con las necesidades de un mercado, estableciendo relaciones con otros empresarios en esos países para poder hacer acciones que permitan una venta. En fin, detrás de todas las políticas que desarrolla el gobierno, pues al final están los ciudadanos y los empresarios como ciudadanos de estos países y en este caso pues no se ha hecho una validación del interés y las posibilidades sobre todo, porque yo creo que interés de diversificar y llegar a otros mercados más allá de Estados Unidos es importante, necesario y seguramente hay oportunidades para los empresarios colombianos. El punto sobre la mesa no es Estados Unidos o China, el punto sobre la mesa es si Colombia está teniendo en cuenta las necesidades que hoy en día son indispensables para los colombianos que les permitan generar un crecimiento. Y en ese sentido, pues hay variables que frente a China se presentan que realmente tenemos muchas dudas y que nos gustaría que el gobierno nos ayudara a resolver, teniendo en cuenta pues que hasta la fecha la relación entre Colombia y China ha presentado una relación con poca reciprocidad. De hecho, en el tema comercial hay casi que ningún tipo de reciprocidad. Se tiene también unos intereses diferentes por parte de Colombia y de China, donde Colombia mantiene una economía de mercado, mantiene unos principios de comercio, de libre comercio, y China no. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de alineación? Y sobre todo, también me parece importante establecer esas acciones para evitar las distorsiones de mercado. Eso es realmente importante, sobre todo en un momento de tensión comercial donde se está aumentando los aranceles a productos de China, donde necesitan exportar sus productos y van a buscar mercados de una u otra forma, reduciendo precios que van a hacer una implicación en todos los países, incluido Colombia. ¿Y cuál sería esa solución, si me permite la expresión, salomónica, donde no se trata de decirle no a la China, pero tampoco se trata de despreciar a nuestro principal socio comercial internacional? Ya lo hemos hecho y de hecho hemos tenido una relación diplomática de 45 años con la China, donde se han fortalecido los lazos, donde se han abierto espacios para la cooperación sin hacer una señal de alineación estratégica con los puntos de que presenta, pues obviamente lo mencionaba anteriormente, China. Y en ese Ujú. sentido, lo ideal es mantener esa relación como se ha venido dando, fortalecerla sin lugar a duda, abriendo espacio, pero sin implicaciones de alineamiento estratégico y político, que es en cierta forma la señal que Colombia está dando con la firma de este memorando de cooperación. Doctora María Claudia Lacutir, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tiene otros compromisos y estaremos muy atentos de lo que vaya diciendo el Muchas presidente Petro. gracias. Muchas gracias. Así será. Gracias. Gracias. Feliz día.